El Alfa Romeo 179B, el coche que no quería existir. 1981. A finales de los años 70 e inicios de los 80, Alfa Romeo quería regresar con fuerza a la Fórmula 1. En 1981 presentaron el 179B, una evolución de su coche de carreras. Era hermoso, agresivo, elegante, potente, sobre el papel. Pero desde el principio el proyecto estuvo marcado por accidentes, enfermedades y muertes. Entre los ingenieros y mecánicos surgió una frase que nunca llegó a la prensa: ese coche no debe ser construido. Durante el ensamblaje inicial, una viga cayó en la fábrica del Autodelta, el equipo de competición de Alfa. Mató instantáneamente a un joven técnico que estaba trabajando en la parte trasera del coche. El accidente no pudo explicarse. Los soportes de seguridad no fallaron físicamente. Durante los primeros tests, un neumático explotó a baja velocidad, causando un accidente que hirió al piloto Bruno Giacomelli. Se determinó que el neumático estaba en perfectas condiciones, según el fabricante. Un piloto de pruebas designado para el 179B abandonó el proyecto súbitamente, diciendo, según rumores, que el coche le habla en las curvas. Un ingeniero jefe de aerodinámica murió en un accidente de tráfico extrañamente similar a un fallo aerodinámico. Su coche fue empujado hacia afuera de la carretera por el viento, en un día sin viento. Esta fue la tercera desgracia relacionada. Algunos mecánicos se negaban a trabajar solos cerca del 179B en el garaje. Otros reportaron sombras o figuras negras reflejadas en la pintura roja brillante del coche. Se decía que cada vez que el motor era encendido por primera vez tras un largo apagado, las luces del taller parpadeaban. Un técnico escribió en su diario: cada vez que miro ese coche siento que quieren matarme. Al final, el 179 nunca fue competitivo. Se rompía constantemente, no terminaba las carreras y los pilotos se lesionaban o enfermaban. Finalmente, Alfa Romeo decidió abandonar el proyecto discretamente tras la temporada de 1981 y se enfocó en desarrollar el 182. El 179 fue retirado y nadie lloró su partida. Muchos dentro del Autodelta creyeron que no era solo una mala ingeniería, el coche simplemente no debía existir y se defendía destruyendo a quienes lo intentaban domar. Una curiosidad final es que se dice que uno de los chasis originales del 179 está almacenado en un depósito privado en Milán. Hay quienes afirman que todavía hoy los sensores de movimiento en ese almacén se activan solos cuando pasan cerca del coche, aunque no haya nadie ahí. El proyecto 47B. No todos los coches quieren ser conducidos. Algunos quieren quedarse dormidos y si los despiertas, te miran. Inglaterra, 1974, fábrica privada de desarrollo experimental. Un joven diseñador británico, Philip Drexler, obsesionado con la aerodinámica y la resonancia de materiales, desarrolló por encargo de un inversor anónimo un prototipo radical de coche de competición. No tenía nombre, solo código: 47B. Su carrocería era de un material compuesto poco usual, con mezcla de grafito, polímeros y una capa interna metálica que nadie del equipo había solicitado. El coche tenía curvas irregulares, como si hubiese sido esculpido para moverse en un túnel de viento que no existe. Las primeras señales extrañas fueron que durante las pruebas de motor sin piloto el coche se encendía solo si alguien lo miraba por más de 30 segundos. Una mecánica afirmó que al abrir el capó escuchó un pulso rítmico, como un corazón, pero el motor aún no estaba instalado. Drexler empezó a dibujar el coche en sus sueños, pero con ruedas que no tocaban el suelo, y luego dejó de dormir. Se planeaba inscribirlo como wildcard en una carrera nocturna en Silverstone, sin marcar, solo para pruebas, pero el piloto de pruebas se negó a subirse tras decir que al sentarse, sentí que ya había alguien más ahí, no en el asiento, dentro del chasis. Un reemplazo lo intentó, dio media vuelta y salió del auto gritando. No volvió a trabajar nunca más en el automovilismo. Hay algo dentro del coche y está vivo. Drexler abandonó el proyecto en 1975, pero antes de desaparecer dejó una nota escrita a mano dentro de un túnel de viento pegada con cinta: no abran el 47B después de medianoche. Escucha cuando lo nombras y quiere recordar lo que fue
pero no fue nunca. El coche fue almacenado en una caja de acero y una empresa compró los derechos y planos en 1980, pero el archivo técnico estaba vacío, y cuando encontraron la caja del coche, estaba vacía y cerrada desde dentro. Desde entonces, algunos corredores han reportado ver un prototipo sin logos, con faros apagados, detenido junto a circuitos abandonados, y un reflejo en los espejos que no coincide completamente con la parte trasera del coche. El Box 0 no figura en los planos, no tiene entrada desde los pits, y nadie recuerda haberlo construido. Ubicación: Circuito de Spa, Francorchamps, Bélgica. Entre 1983 y 1991, varios trabajadores nocturnos reportaron ruidos extraños durante las horas sin actividad. Sonidos de motores antiguos, como V12 desajustados, cilindros metálicos que iban y venían sin dirección definida, entre otras cosas. Una noche de 1988, un vigilante nuevo llamado Cloud Barriers quiso seguir el sonido hasta los garajes. Lo que encontró no estaba registrado. Un box sin numeración, polvoriento, con el portón a medio abrir. Adentro, un coche cubierto con una lona gris que vibraba suavemente, como si respirara. El coche que no debía estar ahí. Era un prototipo sin logo ni matrícula, bajo y alargado, con una forma más parecida a un ataúd que a un auto de competición. Cloud dijo que vio su propio reflejo en la carrocería, pero no estaba solo en el reflejo. Detrás de él había una figura alta, delgada, sin rostro y con un casco agrietado. Cuando volvió con otro guardia al día siguiente, el box estaba tapiado con concreto fresco. Un mecánico alemán afirmó que al dormir dentro de su remolque durante la lluvia escuchaba una vuelta entera dada por un coche sin luces. Nadie más lo oyó. Un fotógrafo de pruebas encontró una mancha circular de neumáticos quemados frente a un muro ciego. Cuando revisó las fotos de la pista, una sombra en forma de coche parecía en 3 tomas, pero no estaba en la pista, estaba sobre la tribuna vacía. Algunos sostienen que Box 0 fue una construcción no autorizada en los 70 para pruebas secretas de prototipos experimentales, alimentados por combustibles ilegales o tecnologías no reveladas. Otros van más lejos. Era un coche diseñado para cruzar la línea de meta en otra pista, en otro plano. Un vehículo que corre por la memoria del asfalto, no por la pista. En 1999, un grupo de estudiantes dejó una cámara apuntando al área trasera de los pits vacíos. A las 3:10 am, durante una tormenta, se registró una sombra moviéndose rápidamente detrás de las barreras. Cuando se ralentiza el video, se distingue un coche sin ruedas. Y el audio, cuando se amplifica, repite algo 2 veces. No pares. No pares.